psicosis, y Andrea Márquez López Mato, a posteriori, va a hablar sobre la evidencia sobre los potenciales usos terapéuticos del cannabidiol en el uso de dolor crónico. Como bien dijo Adriana, los que quieren participar en forma presencial el miércoles que viene pueden confirmarle al representante del laboratorio de LEA que los visita o mandar un mail al correo que está en el chat del capítulo de psiquiatría biológica. Bueno, voy a presentar primero a Jaime. Jaime, bueno, es un referente en este tema, viene estudiando hace años el uso de, digamos, de distintos componentes de esta planta para diversas patologías o dolencias. Jaime es médico especialista en psiquiatría, es docente en endocannabinología, cannabis y cannabinoides para la salud, y es cofundador del grupo Educanar y miembro de la Red Argentina de Cannabis Medicinal del CONICET. Así que, Jaime, adelante. Bueno, muchas gracias Leandro, gracias a Adriana, gracias a Andrea y a toda la dirección de la AP por la invitación y por la oportunidad de compartir. Justo antes estábamos hablando de que me reconforta poder tener este espacio de compartir y también pensar cuáles son los conocimientos que puede aportar la endocannabinología al saber de la psiquiatría hoy en día. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero decirles que no hace falta que hagan capturas ni nada, sino que ahí les dejé un código que si lo escanean y si no lo hacen ahora, después al final lo voy a poner de vuelta, van a ir a un formulario y ahí tienen el PDF de la charla de hoy y todos los papers que utilicé como bibliografía para traer hoy, como para que los puedan revisar y sacar también sus propias conclusiones, digamos que no todo es como a veces como se lo cuenta. Bueno, quiero empezar un poco por la introducción y hablar como para quién está dirigida esta charla, ¿sí? Esta charla la verdad que está dirigida para aquellas personas que estén evaluando indicar productos vegetales derivados de la planta de cannabis para la salud, ya sea en cualquiera de sus formas o exclusivamente con respecto al cannabidiol aislado, 100 miligramos por mililitro, que es la forma farmacéutica con la que contamos hoy. También está dirigido para las personas que no tienen pensado indicarlo, pero que les genera curiosidad o la curiosidad de los pacientes ya es bastante elevada, entonces está bueno tener material actualizado. Y también está dirigida a aquellas personas que piensan que bueno, que en realidad esto no tiene ningún potencial y que no es un avance para la salud de los pacientes, porque también trae esto a la discusión nuevos conocimientos sobre la fisiología humana, que es el sistema endocannabinoide, y cómo se relaciona también con los conocimientos previos que tenemos sobre psicosis, así que espero que para todos algo de provecho pueda sacar, y claramente no apunta a ser la guía definitiva ni del cannabis, ni de la endocannabinología, ni de la psiquiatría, sino que claramente siempre decimos que estamos en una curva de aprendizaje todavía incipiente con respecto a este tema. Quiero empezar un poco por la historia, ¿sí? Traigo esta cita, el Farmacón de Paracelso, quien decía que no hay venenos, hay dosis, y eso precisamente se aplica a la terapéutica con cannabis en general, ¿sí? Realmente existe una diferencia entre la utilización a baja dosis y la utilización a alta dosis con respecto a los efectos que podrían ser terapéuticos o los efectos no deseados que se pueden encontrar a dosis altas. ¿Cómo no empezar si vamos a hablar de historia de la evolución? No, y vemos que cuanto más complejo es el organismo, más complejo es el endocannabinoidoma, un concepto que invito a que lo busquen. Vemos que los organismos eucariotas ya tenemos la enzima hidrolasa de ácidos grasos de cadena larga, y a medida que se va complejizando el desarrollo en el reino animal y en el reino vegetal, se va profundizando la diferenciación de las moléculas cannabinoides hasta llegar a los mamíferos. Aquí ya tenemos emociones y podemos ver receptores vainilloides, GPR55. Entonces, a medida que se da un salto evolutivo, el sistema endocannabinoide acompaña ese salto evolutivo profundizando su diferenciación.
El primer registro terapéutico que tenemos data de 4.600 años de la medicina china y decía específicamente, tomar mucho puede hacer que uno contemple fantasmas y correr frenéticamente de ellos. Ya en este entonces marcaban la diferencia sobre el poco y el mucho con respecto a esto, la dosis como clave. Y Jacques-Joseph Moreau de Tours, ¿sí?, discípulo de Esquirol, que en uno de sus viajes terapéuticos trajo de Oriente a París el hashish, y algunas historias dicen que era quien proveía al club de los hashishins el hashish que utilizaban los iluminados de la época, e incluso tiene un tratado que es el hashish para la alienación mental, estudios psicológicos, donde manifiesta sus experiencias utilizando hashish para la terapéutica en salud mental, encontrando resultados a veces positivos, a veces negativos. Claramente en esta época no contaban con herramientas tecnológicas como las que contamos hoy, como poder hacer un análisis cromatográfico de los cannabinoides. Rafael Meyulán, padre del renacimiento del estudio del cannabis, quien en 1963 define la estructura estereoquímica del CBD en un famoso paper y aísla el ingrediente psicotrópico de la planta de cannabis, el delta 9 tetrahidrocannabinol. Invito a que me miren la película en YouTube, El Científico, que es realmente muy interesante el proceso que hicieron. Ya a principios de la década del 70 se comprobó que el cannabidiol atenuaba los efectos psicotomiméticos y ansiogénicos agudos de alta dosis de THC en voluntarios sanos. Altas dosis de THC, otra vez la dosis como medida del riesgo con respecto al uso de THC, y aparecía el cannabidiol como un antídoto ante ello. Quiero hacer mención especial a la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, de la Universidad de San Pablo, en su equipo de investigadores que han sido replicados a lo largo de todo el mundo, profesor Suardi, Carlini, Guimaraes, de Sousa, quienes realmente han investigado el efecto del cannabidiol y particularmente su uso en psiquiatría, y hoy vamos a citar varios de sus trabajos. Ellos tienen postulado que para ellos el cannabidiol es un antipsicótico atípico símil. Entonces, vamos a comenzar por la evidencia, ¿sí?, que ya hay publicada. Elegí un... Silencien los micrófonos, por favor. Creo que los administradores pueden poner silenciar todos y queda ahí. Comenzamos por este puzzle que hay que ir armando de saberes con respecto a en qué nos basamos para la pericia clínica individual que aplicaremos de paciente a paciente, utilizando conocimientos del laboratorio al consultorio. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que en estudios preclínicos en animales, que el CBD es similar al haloperidol en la reducción del comportamiento estereotipado inducido por apomorfina y en hiperlocomoción por delta-anfetamina y ketamina, es decir, vías dopaminérgicas y vías glutamatérgicas. El CBD responde igual que el haloperidol. Que el CBD solo aumenta la prolactina en dosis supraterapéuticas, que no genera catalepsia e incluso previene la catalepsia del haloperidol en ratas. Atenti porque empezamos a ver posibles usos terapéuticos. Que el CBD aumenta la neurogénesis en ratones y que también que el bloqueo de los receptores de adenosina genera cambios psicóticos símil en ratones, y sabemos que el CBD aumenta la adenosina en la brecha sináptica por inhibición de su recaptación. Entonces aquí tendríamos otro mecanismo por el cual sería interesante en la psicosis. Quiero hacer un apartado especial para hablar de la neuroinflamación, algo que está siendo muy estudiado en este tiempo y que, bueno, luego de mí habla la doctora López Mato, que creo que no va a hablar sobre este tema, pero creo que la pueden escuchar en otras charlas porque sabe mucho sobre este tema, y realmente podemos saber que, a diferencia de los macrófagos periféricos, que podemos ver, por ejemplo, un estadio M1 resolutivo y un estadio M2 proinflamatorio, la microglía, el macrófago residente del sistema nervioso central, también tendría dos estadios, pero no quiescente como se lo pensaba antes, sino que hoy en día se habla del macrófago homeostático o el macrófago ameboide inflamatorio, el cual tendría funciones totalmente diferentes. Podemos ver que el inflamatorio está involucrado en citoquinas proinflamatorias, ruptura de la barrera hematoencefálica y migración de células periféricas, así como también
lisis de neuronas en procesos neuroinflamatorios importantes. Pero si hablamos de un estrés psicológico, ¿sí?, que genera un estrés tisular mucho más leve, como podría ser una excitotoxicidad por glutamato, por ejemplo, vemos que la microglía homeostática tiene un rol clave en su regulación, tanto por citoquinas regulatorias, como por participación en sinapsis tripartitas entre neuronas, o por fagocitosis de ramificaciones axonales. Esto habla de su importancia en el desarrollo del neurodesarrollo. Y entonces dicen, ¿por qué me estás hablando de esto? Porque, como sabemos, y ya, a ver, yo voy a dar por asumido varios de los conceptos que se dieron en las charlas anteriores, que, por ejemplo, el receptor CB1 está clásicamente en neuronas y el receptor CB2 está clásicamente en células de la glía. Entonces podemos ver que el CB2 podría ser un marcador de neuroinflamación. Se han informado que polimorfismos del gen, gen del CB2 están presentes en depresión, trastornos alimentarios y esquizofrenia. Sabemos que en condiciones inflamatorias del sistema nervioso central hay un upregulation CB2 y sus agonistas exhiben potentes efectos antiinflamatorios. Sabemos que el agonista natural del CB2 es el 2-araquidonilglicerol, no así la anandamida, pero la actividad de la anandamida difiere según su concentración. Así como hablábamos de un efecto bifásico en el THC, también hablamos de un efecto bifásico con la anandamida. Cuando la anandamida se dispara, tiene una potente activación antineuroinflamatoria sobre los receptores CB2. Por eso es que a mí me gusta resumirlo como que la anandamida tiene un efecto de bálsamo sobre el sistema nervioso central. Modula la activación, el receptor CB2, proliferación, diferenciación y migración de estas células, y su agonismo reduce la activación microglial y la expresión de citoquinas proinflamatorias, así como también modula el sistema dopaminérgico y glutamatérgico, posiblemente a través de la inhibición microglial y la toxicidad mediada por glutamato en los receptores glutamatérgicos conocidos. Sabemos que la eliminación del receptor CB2 induce comportamiento esquizofreniforme en ratones, que los agonistas CB2 reducen el comportamiento estereotípico relacionado al funcionamiento hiperdopaminérgico en la esquizofrenia. Sabemos también que la activación CB2 protege contra la excitotoxicidad inducida por glutamato mediada por interleuquina 1, y, esto es importante, la remisión clínica de la esquizofrenia se acompaña de disminuciones significativas de ARN mensajero, tanto de anandamida como de CB2, en células mononucleares de sangre periférica. Entonces acá vemos una relación centro-periferia con respecto a procesos inflamatorios, y este podría ser un interesante marcador a futuro del estadio de psicosis a niveles biológicos. La primera evidencia clínica sobre el efecto antipsicótico del CBD fue publicada en 1995. Realmente esto no lo inventa Jaime Buchuk, ¿sí? Esto viene ya de hace bastantes años atrás, y podemos hacer un recorrido sobre la experiencia. Sabemos que con respecto al sistema endocannabinoide hay un upregulation de receptores CB1 en todas las zonas típicamente afectadas por la esquizofrenia. Corteza prefrontal dorsolateral, cingulada anterior, cingulada posterior. Esto se ha visto en tejidos postmortem. Por neuroimágenes se ha visto upregulation en núcleo accumbens, ínsula, corteza cingulada, corteza frontal inferior, corteza parietal, lóbulo medio temporal y protuberancia, y también se saben de polimorfismos genéticos asociados a proteínas que podrían aumentar la vulnerabilidad individual asociada a otros factores como urbanicidad, traumas en la infancia, y el receptor CB1 está entre ellos. Esto, fíjense que es importante porque nos hablan de que si tenemos una upregulation CB1, hablamos de un organismo que es más sensible a los efectos del agonismo. Entonces, esto sería una de las bases de por qué las personas con trastornos psicóticos son mucho más sensibles a el THC, un agonista CB1, que las personas sin trastorno psicótico. Con respecto a la experiencia clínica, sabemos que sujetos con solo THC en cabello mostraron niveles más altos de síntomas psicóticos positivos que aquellos que en cabello tenían THC con CBD. Entonces acá tenemos un dato epidemiológico que nos puede hacer pensar estrategias a largo plazo sobre reducción de riesgos y daños. Sabemos que sujetos que fumaban cannabis con alto contenido de CBD no mostraban deterioro de la memoria, según este estudio. Yo les voy agregando el N un poco para que vayan viendo el diseño de cada estudio. También se ha visto que hay un aumento 8 veces de la anandamida en pacientes con esquizofrenia aguda, ¿sí?, versus controles sanos.
Y según este estudio, los valores de anandamida fueron inversamente proporcionales a los síntomas psicóticos. Este podría ser un valor también de marcador biológico de la severidad en esquizofrenia, excepto porque, bueno, requiere una punción del líquido cefalorraquídeo, lo cual no es tan cómodo. Se ha visto que hay menor anandamida en pacientes que están bajo tratamiento con antipsicóticos típicos, y eso no sería así en pacientes que están bajo tratamientos con antipsicóticos atípicos. Esto yo lo traigo porque me parece importante saber que, como psiquiatras, por más que no utilicemos cannabinoides, estamos manipulando el sistema endocannabinoide. Entonces es importante tenerlo dentro de la batería de conocimiento a la hora de la aplicación de la terapéutica, como también para poder predecir ciertos tipos de resultados. Sabemos que la anandamida y la oleil etanolamida la detectaron aumentada en pacientes por guardia externa con esquizofrenia aguda, indistintamente del consumo problemático de cannabis, y disminuyeron al alta, y estos pacientes fueron tratados con uno o más antipsicóticos atípicos. Y también sabemos que hay aumento de la anandamida en líquido cefalorraquídeo de estados prodrómicos, y este estudio encontró que era inversamente proporcional la concentración de anandamida con respecto al tiempo de transición a psicosis franca. Aquellos jóvenes en estados prodrómicos que tenían menor anandamida debutaron con psicosis franca en mucho menor tiempo que aquellos que estarían protegidos por la anandamida. Hay otro estudio que no traje que hicieron a través de test de neuroimágenes y por test neurocognitivos, descubrieron que tanto una monodosis de 600 miligramos de CBD como durante una semana encontraron restitución ad integrum en esos ensayos clínicos reducidos en pacientes que tenían estados prodrómicos de psicosis. El desempeño cognitivo es independiente a la anandamida, no estaría relacionado. El CBD también con respecto a seguridad, sabemos que el CBD oral no representa riesgo cardiovascular o de abuso, también en fumadores frecuentes de marihuana. No altera exámenes clínicos, neurológicos o psiquiátricos en voluntarios sanos. Y acá vamos al primer estudio de 1995, donde una paciente mujer de 19 años con esquizofrenia tenía muchos efectos adversos a los antipsicóticos y la trataron con haloperidol, la trataron primero con CBD y luego con haloperidol, y vieron, según la PANSS, que la respuesta con CBD fue superadora. Este es un estudio que fue marcador de camino de Lewicke en la Universidad de Colonia, donde a 42 pacientes con primer descompensación psicótica versus un grupo similar con primer descompensación psicótica. A unos les dieron 800 miligramos de CBD, a los otros les dieron 800 miligramos de amisulprida, un bloqueante dopaminérgico clásico, y encontraron que el CBD tenía igual perfil respecto a mejoramiento de los síntomas positivos, pero era superior con respecto a los síntomas negativos, ¿sí? El CBD contra un bloqueante dopaminérgico, prolactina, peso y parkinsonismo, demostrando, según estos autores, el perfil de antipsicótico atípico del CBD. También sabemos que es efectivo en Parkinson con síntomas psicóticos sin generar parkinsonismo, y esto también lo traigo porque la batería de herramientas con las cuales contamos hoy en día para tratar los síntomas psicóticos en Parkinson sin empeorar el Parkinson también es reducida. Y este estudio es un doble ciego, multicéntrico, un ensayo clínico aleatorizado de CBD contra placebo como coadyuvante a antipsicóticos. A pacientes que estaban tomando ya antipsicóticos y habían tenido alguna mejoría parcial, les agregaron 800 miligramos de CBD. Esto es lo que se llama un estudio add-on, y encontraron que luego de una semana, 22 días, y al fin de tratamiento, 6 semanas, el grupo CBD había mejorado tanto por la escala de la PANSS como por la CGI, y también encontraron que había mejorado en su psicomotricidad. Acá les traigo un poco sobre clozapina. Sabemos que la clozapina a nivel preclínico, la cardiotoxicidad de la clozapina, que no es tan infrecuente, estaría mediada por agonismo CB1 y antagonismo CB2. Precisamente el CBD genera antagonismo CB1 y agonismo indirecto a través de la anandamida de CB2. Entonces, ¿qué tal si a futuro se podría pensar el CBD como un protector a la cardiotoxicidad de la clozapina? También se vieron que los cambios en el protoncogen CFOS
respondió a las mismas regiones, el del CBD respondió a las mismas regiones que la clozapina, diferente a las regiones del haloperidol. Y también sabemos que a nivel clínico la clozapina inhibe la señalización de heterómeros CB1 y 5-HT2A. Realmente los heterómeros del CB1 es un campo de investigación tremendo que están en desarrollo. El equipo de Sánchez Blasco en España los ha estudiado en cáncer de mama, el heterómero CB1-HER2 como marcador de malignidad de cáncer de mama, y este estudio lo estudia como un marcador de peor atención y síntomas neurológicos suaves. Y esto lo hicieron por una biopsia de neuroepitelio olfatorio, una biopsia bastante accesible, y que esto también podría ser un marcador de peor de desempeño cognitivo a la larga en pacientes con esquizofrenia a futuro. También se sabe que el polimorfismo funcional de la FA está asociado al aumento o no de peso por antipsicóticos, hablando de la relación del efecto que tienen los antipsicóticos con el sistema endocannabinoide. Entonces, si pensamos cuál sería el efecto antipsicótico del cannabidiol, podríamos pensar que es porque antagoniza a los receptores CB1, incluso a concentraciones bajas. Bueno, no es así. Se dio antagonista CB1 y no mostraron efecto antipsicótico. Entonces tenemos que pensar otros mecanismos. Si pensamos un poco la vía glutamatérgica, la teoría glutamatérgica de la esquizofrenia, en donde un desbalance del área tegmental ventral se traduce a la accumbens, que se traduce al globo pálido ventral, que se traduce al tálamo medio dorsal, y estas neuronas GABAérgicas inhibirían la liberación de glutamato en la corteza prefrontal. Esta es la teoría glutamatérgica de la esquizofrenia. Entonces, si pensamos cómo podría el CBD actuar en todo esto, el CBD es un agonista vainilloide, ¿sí?, de los receptores TRBP1, lo cual favorecería la liberación glutamatérgica en la corteza prefrontal. Esto es un efecto directo, y también un efecto indirecto, inhibiendo la FA, aumentando la anandamida, y esto, la anandamida es el agonista vainilloide más estudiado, aumentando la activación y a su vez también inhibiendo a las neuronas GABAérgicas del tálamo medio dorsal, liberando así la vía glutamatérgica de la corteza prefrontal. Acá les dejo el estudio también para que lo vayan a buscar. Entonces podemos hablar efectos directos que puede tener como antipsicótico el cannabidiol: inhibición de la recaptación de adenosina, agonista 5-HT1A, agonista parcial de 2, parcial 5-HT2A, modulador alostérico GABA. También se postula al GPR55 y también mecanismos indirectos a través de su inhibición del metabolismo de anandamida, que esto sería en neuronas GABA, facilitando la activación glutamatérgica, la neurogénesis, no comprobado a nivel clínico, y el agonismo directo que genera sobre los receptores TRBP1. Y acá también importante el efecto antiinflamatorio y neuroprotector. Hay estudios que hablan de tratamiento de síntomas psicóticos con inhibidores de la COX-2, por ejemplo, y que han encontrado resultados. Entonces, si pensamos que el cannabidiol es un antiinflamatorio, también mediaría ese mecanismo. Este es un póster que presenté en el Congreso de APSA este año sobre uso de aceites no industriales como coadyuvante al tratamiento de la discapacidad intelectual. Sepan que yo vengo trabajando, acompañando a personas desde el 2019, no contábamos con cannabinoides farmacéuticos en dicha época, entonces la mayor parte de mi experiencia está basada en esto. Encontré que casi el 90% tuvo una experiencia terapéutica global positiva, que la mayoría mostró mejorías en las áreas conceptual, social y práctica. Fíjense que esto no es una tabla de, o sea, mejor, peor, claramente no es una tabla clásica, pero esto en realidad fue diseñado como una serie de casos donde se describen a los casos clínicamente, pero para la elaboración del póster tuve que llegar a una síntesis para transmitir los conceptos. Y también puedo ver que la agitación, excitación, agresividad y ansiedad mejoró en la mayoría de los casos, y las alucinaciones también mejoraron su perfil en los casos que la presentaban previamente, tanto en su frecuencia como en intensidad. Acá podemos ver los fármacos que se pudieron reducir en todos los casos, principalmente antipsicóticos y anticonvulsivantes, excepto en este caso que fue una indicación clínica, el aumento de estos medicamentos. Y con respecto a los efectos adversos, durante 12 meses encontré que 2/3 presentaron efectos adversos, en su mayoría leves,
que corrigieron con corregir las dosis de medicación, y de gravedad moderada como aumento de la agitación fue ante el uso de un aceite que tenía iguales cantidades de THC y CBD sin una sensibilización prolongada previa. Una persona, sobre todo sensible, como puede ser una persona con discapacidad intelectual, en este caso era una persona con síndrome de Down, que tenga mayor sensibilidad al THC, no puede empezar claramente de pronto con un aceite 1:1. Esto es algo que, bueno, que lo sabemos con el diario del lunes, pero lo traigo como experiencia de que no es recomendable ratios tan altos en personas que sean tan sensibles. Y efectos adversos de mayor gravedad como alucinaciones, lo encontré en 2 casos, y la hipótesis es que en una fue porque se utilizó un aceite que no estaba analizado y se utilizó una dosis alta, cosa que claramente no está recomendado. Siempre recomendamos el análisis y un inicio súper paulatino, bajo y lento en progresión. Y en el otro fue por progresión de un aceite con altas concentraciones de CBD, pero en el marco de una descompensación psicótica previa. Entonces, al menos con mi experiencia, un aceite con una concentración de THC mayor al 0,2% quizás no serviría como para dar como una dosis de rescate y mejorar los síntomas psicóticos. Acá les traigo un caso de un varón de 19 años que tenía en la infancia dificultad para socializar, descompensación psicótica a los 17, resistente al tratamiento con antipsicóticos y es externado con clozapina 350, lorazepam 2,5 y clozapina 80. Llega a mi consulta con 19 años, con ya un recorrido con la clozapina, y como síntomas activos en la consulta tenía rigidez de pensamiento, aislamiento social, déficit de atención, angustia frecuente e insomnio de mantenimiento, con el efecto adverso bastante característico de la clozapina, que era irritación de la vejiga y micción cada 20 minutos. Se comenzó con un aceite no industrial alto CBD. Fíjense que la relación es 1 THC, 36 CBD. Esto es bastante alto CBD. Sería un aceite THC con 2,5%, insisto, en una época donde no existía el cannabidiol aislado. Y más o menos estas fueron las concentraciones día de CBD y la concentración día de THC a la que se llegó primero, y esto es con la variación del aceite con la extracción 20-22. ¿En qué estadio estaría? Fíjense, 5,5 miligramos de CBD al día, muy distinto a lo publicado antes, y 0,22 miligramos de THC al día, y luego de 34 meses de seguimiento está en clozapina 100 miligramos día y se retiró completamente la clozapina, y los resultados son subjetivamente: mejoran la voluntad, interacción social, predisposición a colaborar en tareas hogareñas, muestra interés por diversos temas, mantiene vínculos duraderos con pares, y angustia infrecuente y leve, mejoró el ritmo de micción y sueño conservado durante 8 horas. Acá tenemos un varón de 31 años, fíjense que insisto en que son pacientes jóvenes, de 75 kilos, antecedente inquieto en la infancia, tratamiento psicológico, hermana y primos con diagnóstico de autismo profundo y Asperger, refiere al antecedente de alcoholismo. Abandonó el tratamiento hace 2 años debido a parkinsonismo, extra la medicación que tenía, y permaneció desde entonces aislado con su madre en el domicilio. Tenía alucinaciones auditivas, escuchaba risas sinestésicas, ideación delirante paranoide, abulia, hipotimia, aislamiento social y fases amnésicas. Diagnóstico presuntivo F20. ¿Qué se hizo? Se derivó a trabajo social para evaluar un poco la situación de la familia y se inició un tratamiento empírico off-label con cannabidiol 100 miligramos por mililitro, la fórmula farmacéutica, con 0,25 mililitros por desayuno y 0,25 mililitros a la cena. Sería 5 mililitros día, más o menos 50 miligramos de CBD al día, o 0,66 miligramos kilo día. Fíjense, una dosis muy baja. A las 3 semanas me dice: con el remedio vengo bien, me siento más relajado, me deja pensar un poco, antes estaba atrapado en mis pensamientos, estoy en una charla con la iglesia y los viernes voy a la iglesia, sin alucinaciones. A las 9 semanas llegamos a una dosis de 2 miligramos día, lo cual suspenden por faltante, y me dice: me cuesta quedarme dormido, con el remedio era un poco más fácil, con la falta del cannabidiol me está faltando la paciencia, había mejorado. Le estoy haciendo mandados a una señora, le hago trámites de ANSES y PAMI y voy al banco, me paga, estoy menos con el videojuego.
Perdón, Jaime, últimos minutos, por favor. Y termino con este caso entonces, ya. Se restaura la dosis, luego de 1 mililitro cada dosis y recupera el estado previo. A las 19 semanas suspenden el aceite por el costo y la familia está evaluando pasarse a un aceite no industrial. Y esto me parece que es importante con respecto a la validación científica, que es que al no estar validado por una evidencia 1A, generalmente no lo cubren las obras sociales. Entonces, si no lo cubren las obras sociales, esta está siendo una limitación hoy en día. Saltamos este uso caso clínico, usos potenciales como efecto antipsicótico, entonces sería un efecto antipsicótico símil y sin agranulocitosis. Psicosis en Parkinson porque no bloquea la dopamina. Potenciación add-on, el CBD potencia los psicofármacos y los otros fitocomponentes potencian el CBD. Reducción de riesgos y daños, modula el efecto del THC, el CBD como práctica más saludable. Alianza terapéutica, el tratamiento debe contemplar el imaginario del paciente. Es una estrategia holística o multitarget para la psicosis y algo más. Prevención cuaternaria, sí tiene un perfil a largo plazo de efectos adversos menor que los antipsicóticos típicos y atípicos. Sensibilización, lo que le mencionaba antes, y si la persona va por el lado del autocultivo, también pensarlo como laborterapia e inclusión de redes. Y esto era una pregunta que traía para el final, lamentablemente no la vamos a poder tener, pero es que si alcanzamos 1000 miligramos de CBD al día con un preparado que tiene menos del 0,2%, estamos dando 1 miligramo de THC al día. Y si estamos dando 1 miligramo de THC al día con un CBD supuestamente aislado, ¿no será que parte del efecto se debe a esa pequeña porción de THC? Entonces, la reflexión es que, por más que la pensemos como moléculas aisladas para estudiarlo e indicarla, la planta de cannabis es una sola, indivisa, y a la larga vamos a tener que, si practicamos con esta planta, incluirla en su totalidad, o si no, esperar a que salgan moléculas sintéticas que manipulen CB1 y CB2. Gracias por el espacio, dudas y comentarios ahí se lo dejo, ahí les dejo el QR para que se bajen la clase si no lo capturaron al comienzo, escanéenlo y se bajan la clase, y muchas gracias, hice lo más veloz que pude. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, brillante tu presentación, muy importante haber tocado este tema, porque es uno de los que, por ahí no para vos, que estás muy familiarizado, pero para la comunidad de la psiquiatría es uno de los más controvertidos, porque venimos, digamos, hace 20, 30 años bajo el paradigma reinante de que en una base de vulnerabilidad el abuso de cannabis podría promover una descompensación o desencadenar un brote, y ahora estamos hablando de que distintas proporciones de moléculas o dosis adecuadas o bien manejadas podrían tener el efecto opuesto. Lo cual es importante que hayas desasnado a mucha gente respecto a esta controversia, a esta incertidumbre que hay. Bueno, ahora va a hablar una persona a la cual me tocó presentar más de una vez. No sé si es fácil o difícil presentarla porque francamente no necesita presentación, todos la conocemos, es una referente indiscutida en la psiquiatría a nivel nacional, inclusive que trasciende las fronteras de nuestro país. Respecto a su rol en la AAP, es un alma mater, la han definido como parte del inventario de la AAP, como una estandapera de la psiquiatría en la Argentina y en la región, es amiga de todos y en lo personal es mi maestra, mi mentora, y hasta, bueno, cumple un rol maternal, es como una madre putativa. Así que, Andrea Márquez López Mato, adelante con tu presentación. Estás muteada. Activar audio. Estás muteada ahora, Andrea. Ahora, Perfecto. bueno, entonces espera que se me ha pasado alguna. Bueno, empiezo de esa que sé, que es la que estaba. Primero, me encantó la charla
de Jaime, precisamente porque desandó algunas dudas que todos tenemos, ¿corresponde o no corresponde? Y entonces antes de empezar, compartir pantallas, que no se me daba, voy a contar que mi experiencia con el cannabidiol, pero en realidad con la marihuana en general, fue, espera que no se me da lo de compartir, pero empiezo a hablar. Cuando yo mandaba a mis pacientes de fibromialgia a la Iglesia Redonda de Belgrano a comprar aceite de cannabis a alguno de los tranzas de la Iglesia de Belgrano. Con lo cual, lo que pasaba en ese momento, primero, que ellas me decían, espera que sigo tratando de compartir pantalla, ellas me decían, me da vergüenza este tipo con rastas. Yo hablaba con el tipo con rastas, me aseguraba que tenía un buen porcentaje de CBD y de THC, la mitad anduvieron bien, la mitad, dice, está compartiendo la pantalla y no se me da, la mitad no anduvieron bien, pero lo increíble, esperen un minutito que ustedes lo conocen. ¡Juani! Ahí va a venir el que sabe de esto. Pero mientras cuento, la mitad andaba bien, la mitad no andaba bien, el dealer teóricamente, comillas, era el mismo, conocido por mí, estoy poniendo, perdón, entró mi marido, uso compartido de pantallas y no me la comparte, a ver si vos puedes hacer algo mientras yo hablo. Y entonces, a raíz de esto, ¿tiene o no tiene THC? Tengo un hijo, mi hijo hippie con OSDE, que cultiva marihuana en Córdoba y que se la regala a Mamá Cultiva, lo cual en realidad viene buenísimo eso. Pero entonces uno de mis pacientes, juez federal, siempre lo cuento, de Entre Ríos, a raíz de que compraban tanto aceite de cannabis que venía de Uruguay, él habló, en ese momento estaba Macri de gobierno, habló con Garabano, ministro de Justicia, y dijo, mira, yo no puedo llevar en cana a todos los que compran el aceite de cannabis que viene de Uruguay. La realidad es que entonces Garabano le pidió que le trajera 15 muestras de aceite de cannabis, no va a andar así, 15 muestras de aceite de cannabis y las hizo analizar, ministro de Justicia estamos hablando, y el aceite de cannabis que habían traído, lo que dijo Garabano es, el 50% es solamente aceite de oliva. Yo no pude, porque no me lo dejaron, porque era secreto de sumario, saber qué pacientes tomaban aceite de cannabis de verdad y qué pacientes tomaban solamente aceite de oliva, y si eso correspondía al 50% que mejoraba o no mejoraba. O sea que, Jaime, no te puedo decir esto. Lo que sí sé, que esto del cannabidiol medicinal me maravilla, porque ahora sí sabemos que pueden tomar nuestros pacientes. Ahora sí empieza la charla, que no la estoy pudiendo compartir. Acá, a ver, compartir pantalla. Estamos en esto, sería esta, compartir pantalla. Y yo tengo que hablar de CBD y dolor, sabiendo, como ustedes les acabo de decir, que uso cannabis en dolor sin saber si realmente usaba cannabis o cannabidiol, con un 50% de respuesta. Me da miedo decir uso cannabis. Mi hijo se consideraría desheredado en este momento, pero ahora sí, ¿se ve la presentación? ¿Se ve? Sí, perfecto. Leo. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hablar de CBD y dolor. Y entonces, bueno, ya saben lo que soy, pero como dijo Lea, soy su mamá putativa, soy una de las mejores amigas de Adriana, le he presentado novios, nunca la invoco, porque esta es una chica muy selectiva, por eso es como si ella fuera, me pidió que no hablara de ella, pero lo voy a decir, como si ella fuera marihuana total y hay que buscarle su cannabidiol para que no tenga efectos colaterales, ahí se está agarrando la cabeza, y Leandro se está riendo, sino que tenga solo efectos benéficos. Entonces vamos, Juani. Bueno, estas
una macana esto. Una macana, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, lo que les iba a mostrar al principio, y se los uso compartido de pantalla, tendría que estar. Lo que les iba a mostrar al principio es que esto no es nuevo para mí, no solo porque mandaba a comprar el Juani. Salí de compartir y volví a compartir, Andrea. Vuelvo a compartir, a ver. No solo porque mandaba a los pacientes a esto, y por eso tengo algo, sino por mostrarles, a ver, vos decís que salga y que vuelva a compartir. Esto ya le pasó al anterior que habló la vez pasada y que se puso muy estresado. Yo en realidad lo sumo, me haré un Manhattan para no estresarme, pero no va. A ver, wait, nueva pestaña. A ver, Juan. ¿Ustedes me escuchan igual? Sí. Bueno, yo mientras les cuento, las primeras diapositivas eran para mostrarles que de esto, no solo con la gente que iba a la Redonda de Belgrano, sino que he escrito de esto primer paper en el 2008. 2008 escribí con Pablo Beretta y Paulo Ayamburu sobre endocannabinoides en un congreso de la AP, en un saloncito chico donde vino solamente el profesor Bajstroski. Al resto, evidentemente, no le importaba nada de lo que estamos hablando, pero de esto ya hace más de 15 años. Después de eso, escribí un paper, que hoy se los iba a mostrar, con Elvira Covini, una de mis juniors, que también trabajó con Adriana Rivetti, sobre cannabis e inmunidad. Porque eso sí es un tema que en realidad está sobredimensionado. Ya ahora, cuando Juan me ayude a poder compartir pantalla, les cuento que cuando la gente habla de cannabis e inmunidad, pone de ejemplo a Bob Marley. Bob Marley se murió de 5 cánceres primarios. O sea que cannabis e inmunidad, que como bien nos contaron todos los que me precedieron, teóricamente es CB2, es otro de los receptores de cannabis, tampoco es que sea tan efectivo, porque el señor que la propagandeaba, poneme acá y yo salteo, el señor que la propagandeaba se murió de cánceres primarios. Sí voy a decir, si puedo enganchar esto, que entonces... Andrea, ¿querés pasarle la presentación a Luciana y ella la comparte y te la va pasando? La voy a poder hacer. Me niego, ahora que Luciana se tiñó el pelo, a poder hacérselo a Luciana. Ya lo voy a poder hacer. Autorrecuperado, autorrecuperado. No. A ver, reanudar presentación. A ver si ahora la ven. No, todavía no la veo yo. Así Ahí que se ve menos bien. la van a ver ustedes. ¿Vos la ves? No. Bien, Jaime, recién si se la veía. está viendo, No, alucinás no. mucho. A ver, última vez que intento, si no se las doy sin diapositivas, ¿qué quieren se las diga? La sé. No, por ahí, discúlpame, Andrea, que te interrumpa. Por ahí puedes probar compartir de vuelta la pantalla, pero sin poner las diapositivas, sino pasarlas, las filminas en el modo de edición del PowerPoint. A ver, Sin presentación. a ver, intento. Compartí pantalla, Sí, esperar. sí. No, Aguardar. no, ¿Verdad? No, no. no. Bueno, igual me las sé de memoria, así que igual aunque no estén, después se las paso, se las cuento, mientras Juan trata de hacer esto. Esto era para demostrarles que hace más de 15 años que a mí me gusta hablar de esto. Hablar de esto. Cuando la gente de Lea me dijo, tenés que hablar de cannabidiol, y Adriana y Leandro saben, yo me sentí un poco como, no quiero hacer publicidad de algo que sé por la mitad.
porque tenía mi experiencia con las pacientes que les dije de la Iglesia Redonda, mi experiencia con mi hijo y mi experiencia con algunas cosas, pero no de saber qué pasaba exactamente en CBD y dolor. Esta charla, ahora cuando podamos verla, empezaba con lo que ya sabemos todos, que son cuáles son los ligandos endógenos del cannabis. Pero hablando de los receptores de cannabis, yo Ahí la tenía estamos viendo, Andrea. Yo te diría que en vez de poner modo presentación, la vayas bajando así como está, que se ve perfecta. Pero se me quedó en la segunda. Espera, entonces lo que yo quería hablar era de un receptor que Jaime recién habló por primera vez, los que hablaron hasta ahora no hablaron, que es el receptor vaniloide de el THC. Ustedes todos hablaron del receptor CB1, CB2, hay bastantes tipos de receptores y bastantes tipos de ligandos, pero este receptor es tan importante porque es un receptor ligado a los canales, para que vean que me lo sé, ligado a los canales de calcio, y es un receptor hiperexcitatorio y es un receptor hiperalgésico. En este receptor, antagonizándolo, es donde actúa el cannabidiol, no el THC, sino el cannabidiol. ¿Quién más actúa en este receptor? La capsaicina. ¿Qué es la capsaicina? El ají puta parió. ¿Qué dicen en el campo? Si algo te duele mucho, pica un ají, morrón, puta parió y ponételo sobre la herida. O sea que esto, medicina rural, lo sabían hace mucho y entonces sabemos hoy en día que el cannabidiol actúa antagonizando este receptor. ¿Qué otra cosa? Me estoy mezclando porque no tengo la presentación, pero ¿qué otra cosa sabemos? Este receptor cannabiloide, cannabiloide, es receptor de cannabidiol, pero vainilloide, tiene esta ventaja, activa al receptor de serotonina 1A. ¿Qué es el receptor? Ustedes saben que a mí me encanta la serotonina. ¿Qué es el receptor de serotonina 1A? Es el receptor ansiolítico, es ahí donde actúa la buspirona, es ahí donde actúa la vortioxetina. O sea que el efecto ansiolítico del cannabidiol puede darse por la acción sobre este receptor. Eso es bueno saberlo. La acción de cannabidiol y serotonina. ¿Qué más les puedo contar hasta que aparezca, si es que aparece esto que dice autoguardado? Lo más que les puedo contar es, había algunas diapositivas de dolor. Y entonces, antes de empezar a hablar de dolor, sabemos que el dolor puede ser agudo o crónico, lo vemos todos, pero que el dolor también puede ser nociceptivo, me pica un mosquito, nosaceptivo, me quedó un dolor de recuerdo de un dolor herpético, diabético, o puede ser no noxaceptivo. ¿Qué es? Un dolor que probablemente sea el recuerdo de un dolor, pero que activa esas fibras de dolor sin que exista el dolor. Uy, Andrea, te volviste loca. No, eso es lo que pasa en fibromialgia, es decir, la fibromialgia no hay un dolor punzante en ese momento. En la fibromialgia lo que pasa es que se activan, no tenía diapositiva de eso, pero se los cuento, se activan las zonas cerebrales de receptores del dolor. ¿Por qué pasa esto? Porque teóricamente en la fibromialgia hay vivencias infantiles traumáticas reales o fantasiadas. ¿Les suena que esas cosas reales o fantasiadas lo que hacen es que se activen cuando uno no puede hablar esas zonas de percepción del dolor, y esas zonas de percepción del dolor quedan para siempre aumentadas y se aumenta entonces? ¿Ahora lo ven? ¿La ven? Muy bien. Sí. Ahí se activa la percepción del dolor que queda para toda la vida. Por eso una fibromialgia, que es un dolor crónico sin estímulo, queda para siempre. Y por eso hay que creerles a las fibromialgicas. Ahora que ya tengo la presentación,
voy a decir esto. Esta presentación empezaba con he reñido a un hotelero porque porque hace mucho que me dedico a esto, porque hay que saber cuándo actuar, dónde, porque hay que saber dónde se actúa, como sirven mal me desespero. Esa frase que todos la hemos tenido en el secundario es lo que explica que por qué me empecé ya se los dije, la paso rápido, miren el año, 2006, Congreso de la P, 2 en la audiencia, endocannabinoides y cerebro. Y en ese momento ya hablábamos de los principales endocannabinoides que no escuché que ninguno de los que me antecedieran explicaran que la anandamida, que es el primero, que es el neurotransmisor retrógrado, que es el primer receptor descubierto, nadie sabe o nadie dijo por qué se llama anandamida. Porque se llama anandamida porque viene del inglés bliss, que quiere decir bendición en sánscrito. No sé si el que lo descubrió, que fue Mechulán, consumió no THC, pero le puso bendición. También la segunda o tercera diapositiva era esta, que ya la presentaron en la segunda charla, que son los receptores de cannabinoides en el organismo. Y hablábamos del CB1, del CB2, y este que está acá es el que yo les digo que es acoplado a proteína G, que es el receptor viniloide. A mí me gusta esto, el señor que habló de esto, el doctor, el colega, que dijo llave cerradura. En realidad, no hemos variado el concepto de llave cerradura. Lo que hemos variado es que las llaves son como las llaves son hoy en día en los hoteles. O sea que la llave es magnética y puede cambiar de función según cómo la comanda el organismo. O sea que ya no es una llave, una cerradura, sino una llave bastantes cerraduras. Esta también la presentó uno de los que me precedieron, donde decía que el CB1, que es el que más tiene el THC, presente sobre todo en cerebro, pero también en tracto gastrointestinal. Otro día podemos hablar de qué pasa, y hoy creo que tengo 2 diapositivas de qué pasa con esto en trastorno de alimentación. El CB2, que es el inmunológico, sin embargo, vuelvo a decir que está dado como protector y no es tan protector. Y los dos, el sistema inmune, hígado, médula ósea y páncreas, pero además a esto, como dije, tenemos que aceptar el vainilloide del cual hablamos ahora. Esto es para que me crean, segundo paper que publiqué en el 2013 en la revista de Calina de marihuana e inmunidad. Pero en marihuana e inmunidad, cuando hablábamos con Elvira Covini, decíamos que la marihuana fumada era denostante sobre la inmunidad. ¿Pero qué poníamos? Recordemos que la marihuana o cannabis sativa tiene 483 diversos componentes químicos identificados, siendo los más importantes y específicos. La mayoría de estos compuestos se encuentran también en otras plantas y animales. ¿Qué quiere decir? Que el THC era jodido en la inmunidad, pero el cannabidiol, como vamos a ver, es bueno en la inmunidad. Y en ese momento yo presentaba en ese trabajo a Bob Marley como diciendo, ya se los dije, 5 cánceres primarios, no me jodas que porrear hace bien en la inmunidad. El problema es de cuál hablamos. Cuando hablamos de dolor, lo hago rapidito, es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Esta es la definición de la IASP, de la International Association for the Study of Pain, a la cual pertenezco, asociado a daño real o potencial, repitamos esto, de los tejidos o descrito en términos de dicho daño. Siempre subjetivo y desagradable, y es un síndrome. Quiere decir, subjetivo y desagradable, creámosle a los pacientes. Cuando yo hablo de dolor, en las charlas de dolor y sobre todo dolor y ansiedad, ¿se acuerdan que en la facultad hablábamos de Alicia? Y decíamos que el dolor tenía una aparición, una localización, una intensidad, un carácter, una radiación y asociaciones. Yo en esas charlas, el que quiere me las pide, lo comparaba con Alicia en el País de las Maravillas, que había un dolor agudo, que era la oruga azul, un crónico, que era el conejo, y variaciones de dolor, que eran los naipes. De verdad, saben que yo humilde no soy, es una charla imperdible por la asociación entre el cuento y el dolor.
Pero entonces sabemos que el dolor puede ser agudo o crónico, pero puede ser también nociceptivo. Hay un estímulo somático o visceral, neuropáctico, cuando hay directo daño en nervios o médula espinal, y lo que dijimos de la fibromialgia, no nociceptivo, cuando no hay un origen físico discernible y aparecen patologías hipocondríacas como depresión, TOC, hipocondría, otros, y además en fibromialgia. No les creemos, sí, creámosle. Creámosle por esto que lo digo rapidísimo. Si hay un estímulo, me estoy quemando, vino un mosquito, se transduce ese dolor, va por los haces, los nervios periféricos, llega a la parte posterior de la médula, donde se modula, pasa a los espinotalámicos, que hay varios tipos, o al espinocerebeloso, pasa al tálamo, que es, como sabemos, el filtro que llega a la corteza, tanto la amígdala como la corteza, y ahí se percibe el dolor. Lo importante es saber que ya en médula, ese dolor, sensibilidad central y periférica, puede ser modificado por Nature, variantes alélicas del recaptador de serotonina, variantes alélicas del la catecol o metiltransferasa, variantes alélicas del BDNF. Solo para decirles, el BDNF, por ejemplo, está disminuido en depresión y está aumentado en fibromialgia. Obvio, si hay más percepción del dolor, tiene que haber más BDNF. Pero lo que tenemos muchos también trabajos que han recibido premios internacionales, vuelvo a repetir que de humilde no tengo nada, que se modifica por las experiencias traumáticas infantiles, donde, vuelvo a decir, cuando el chico no habla, cualquier sensación de dolor emocional amplifica la sensación de dolor físico. Entonces lo que decimos de acuerdo, a ver si la ubico, ahí está diapo, lo que decimos de acuerdo con Bertrand Russell, el gran filósofo y semiólogo, a ver si puedo, no, esto no me puede ganar. Bueno, lo que dice acá es que a Bertrand Russell va al dentista y le preguntan dónde duele. Y Bertrand Russell dice, ¿dónde me duele? En el cerebro, por supuesto. Y la frase genial de Bertrand Russell es, the pain is on the brain, is in the brain. O sea que lo que duele es en el cerebro. Y entonces tengo para mostrarles, si lo puedo hacer, espera que pongo esto, ay, parezco el señor del colega, de la segunda vez que le pasó exactamente, de la vez pasada que le pasó exactamente esto, bueno, lo digo. En ese momento, dejar de compartiendo pantalla, a ver si se me da de nuevo, compartir pantalla. Lo que sabemos en ese momento es que hay una matrix del dolor en el cerebro. Esa matrix empieza por lo que todos conocemos, no se me va a dar, ahí sí se me da. Acá es donde duele, the pain is in the brain, pero además Bertrand Russell tiene dos cosas que me encantan, que dice, vinimos al mundo para ampliar el conocimiento y el amor. ¿No es fantástico? O sea que además de saber de cerebro, había amado en su vida. Y Bertrand Russell dice, todo conocimiento humano es incierto, inexacto y parcial. O sea que todo lo que yo voy a decir ahora, el que quiere me lo cree, el que quiere no me lo cree. Pero sí esto de que hay una matrix del dolor. En el cerebro, the pain is in the brain, obviamente hay, como todos sabemos, regiones sensoriomotoras, regiones primarias y cortezas motoras, donde además se filtran en el tálamo, llegan a la ínsula posterior, que le da la afectividad al dolor, pero después vienen regiones afectivas y emocionales, donde están todos los cíngulos, donde está la corteza orbitofrontal, que sabemos que es la corteza más humana, la que nos diferencia de los chimpancés, la que hace que algo me duela más a mí que a mi vecino, la corteza medial prefrontal, que es la cognitiva, la ínsula anterior, que es la que le da la ansiedad o no al dolor, y obviamente la accumbens, que tiene que estar, apagado cuando hay dolor, salvo en las 50 sombras de Grey, donde a esta chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, le encantaba encender su accumbens con el dolor,
hipocampo, que es el recuerdo de los dolores anteriores, tálamo, que es el gran filtro, la amígdala, que es la que hace que dispare o no, o me desmaye, o que me pase al dolor, y el caudado, que es un órgano límbico, además de un órgano neurológico. De acá, de las sensoriales y de las emocionales, pasan las cognitivas, que son las grandes integradoras donde yo percibo intelectualmente el dolor, prefrontal, temporal, parietal, y después regiones modulatorias, que son obviamente las que van de la médula hacia abajo. ¿Por qué no me interesa a mí hablar de dolor? En otras charlas todas me las pueden pedir, porque el artículo de revisión último, 2018, no es el último, de la revista colombiana de psiquiatría, habla del trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad y el dolor crónico como que tienen múltiples manifestaciones, pero una fisiopatología en común. Y ahora sí, para hablar realmente de cannabidiol, ay, a ver si podés, Andrea. Seguro que voy a poder. Esta diapositiva, ay, no sé por qué me pasa esto, porque me le chució el que dio la charla antes que yo. Esta diapositiva, a ver si se las puedo mostrar, lo que tiene es, yo mientras cierro y vuelvo a dejar de compartir y vuelvo a compartir, a ver si se me da, tiene 3 fotos que son realmente las fotos de lo que se llamaríamos fitoterapia. ¿Qué quiere decir esto de la fitoterapia? Lo que usamos como analgésicos. Y lo que usamos como analgésicos, ¿qué es? Precisamente, acá está, precisamente, muy bien Andy, pudiste, es precisamente, primero está la corteza del sauce, del sauco, de donde sale la cafiaspirina, después está una, no se me da, una plantación de amapolas, que es donde salieron los opioides, la morfina y todos los codeínas símiles, y después está la planta de marihuana. O sea que siempre creímos en la fito, a ver si lo puedo hacer desde acá, en la fitoterapia para el dolor. Sí, lo puedo hacer de acá, chicos, ténganme paciencia, lo puedo hacer de acá. Acá está esa que les dije, a ver si lo pueden ver igual, porque igual ya estamos terminando. El cannabidiol que hay en publicado, evidencias publicadas, la prescripción de cannabidiol en la práctica clínica, estos son 400 primeros pacientes en Nueva Zelanda, que lo consideramos un país serio, publicados en el British Journal en el 2020, en dolor crónico, al menos 100 miligramos día, es tal vez un poco más que la dosis que se nos aconseja. Dice, el CBD es efectivo en el tratamiento del dolor crónico y síntomas asociados. Alteraciones del sueño, ansiedad, mejora la calidad de vida y es bien tolerado. ¿Y por qué digo síntomas asociados? No se me da, pero lo voy a lograr, les juro que lo voy a lograr. ¿Por qué dice síntomas asociados? Porque los síntomas asociados de la fibromialgia y el dolor crónico son lo que llamamos, yo siguiendo a Yunus, y lo he ampliado y hay muchas charlas mías sobre el particular, síndrome sensitivo central. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro percibe más dolor, esto está demostrado con resonancias. Y dentro de este síndrome sensitivo central está la fibromialgia, que es lo que hablamos antes, el síndrome de intestino irritable. Hay muchas publicaciones hoy de síndrome de intestino irritable, donde actúa el cannabidiol contra el TRBP, que es el receptor vainilloide que les dije antes, en asociación con 5-HT1A, que ya les dije que es ansiolítico. En este mismo síndrome sensitivo central está el síndrome de fatiga crónica, está el síndrome de piernas inquietas. Hay mucho estudio actual, mucho no, algunos, sobre cannabidiol en síndrome de piernas inquietas, que hasta ahora usábamos vitamina D, clonazepam y pramipexol. Yo tengo 2 pacientes que empecé a darles Cambis.
cefalea tensional, no migraña, dismenorrea primaria, cistitis intersticial, síndrome por dolor miofacial, acá usábamos carbamazepina, tenemos que empezar a probar Cambis, y dolor de la articulación temporomandibular. Entonces, si uno va a internet, dice radiografía en la marihuana medicinal, estoy terminando, y dice el THC sirve para todo esto, el cannabidiol sirve para todo esto, ¿y qué dice? Reduce el riesgo de obstrucción de arterias, reduce los niveles de azúcar en sangre, de esto no hemos hablado. Reduce el crecimiento de bacterias. Medscape, semana pasada, cannabidiol como bactericida, chicos. Ni lo debe saber el EA todavía. Estimula el crecimiento de huesos, reduce náuseas en quimioterapia, suprime espasmos musculares y convulsiones sabemos, ¿no? Aceptado en epilepsia, y espasmos musculares es lo que hace que empiece a usarse en piernas inquietas, y reduce el dolor, que es mi charla de hoy. Y acá hay otros compuestos de la misma marihuana. Pero sí quiero decirles en las últimas diapositivas que cuando yo les dije que ya en el 2006 yo hablaba de cannabidiol y de cannabis, era cuando hablaba, sigo hablando, de los mediadores neuropeptídicos en trastornos de la alimentación. Y sabíamos ya, esta es de ahí, 2006, ¿ven? O sea que no es porque solamente Lea banque esta charla. El CB1 aumenta la masa grasa, todos sabemos que la marihuana engorda. Disminuye, esto hace que esta masa grasa vaya a las leptinas, que las leptinas, no encuentro ni el cursor, vayan al hipotálamo, aumenten el neuropéptido I, que me hace engordar, el agouti, que está en las mulitas, y eso hace que las mulitas engorden y no puedan cambiar, ni siquiera darse vuelta, y en el agouti related peptide que tenemos todos cuando tenemos alguna situación caquetizante. Pero además, contrabalanceando, esto aumenta el anandamida, perdón, no todavía contrabalanceando, sino que aumenta la anandamida, glicensánscrito, ya se los dije, y el 2-araquidonilglicerol. Pero cuando esto pasa, como el organismo es sabio, aparece, ay, me encantaría que estuviera, ay, sí, mami, apareció, un contrabalanceo, que es un contrabalanceo que no actúa en CB1, no activa CB1, activa CB2, ¿y qué? El receptor vaniloide, que yo no lo sabía en el 2006, chicos, lo aprendí ahora, el que les dije que es bueno y que es analgésico, pero que además adelgaza, o sea que cuando hay mucha anandamida, y algo dijo Jaime, se activa la oleíletanolamida, que activa el vago, que va al núcleo paraventricular y el tracto solitario y hace que sea norexígeno. O sea que lo que decimos es que más allá de la analgesia, de la antipsicosis, de la acción en dolor, de la acción en depresión, los cannabinoides tienen una acción espectacular regulando la ingesta, donde el OEA disminuye la ingesta, la oleíletanolamida, y en cambio la anandamida, marihuana, esto sería cannabidiol, la marihuana aumenta la ingesta. O sea que ya hace más de 15 años que hablamos de esto como parte del sistema sensor de la saciedad. Terminando, de esto también se habló en otra charla, donde los receptores CB1, THC, aumentan el apetito, la ingesta oral, disminuyen la termogénesis. Por eso la gente, esto me lo contó Geraldine Peronace cuando era la psiquiatra de Pachá, que las chicas que venían con mucha marihuana y alcohol, con hipotermia por marihuana y por alcohol, ella les llevaba a la calle, además de llamar al SAME, una colcha para que no se murieran por hipotermia. Aumenta la masa adiposa y disminuye el tejido adiposo visceral. Pero también el bloqueo de estos receptores por otros endocannabinoides, la OEA, como les dije, disminuye el apetito, y acá actúa el cannabidiol, chiquitos, por eso sirve como anorexígeno, todavía no está probado, obviamente, ¿no?
disminuye la ingesta oral, aumenta la termogénesis, que ayuda a adelgazar, y disminuye la lipogénesis. 2 últimas diapositivas o 3, estas ya se las mostré, ¿no? Pero también hay que saber entonces que CBD, qué porcentaje tiene cada uno. O sea que en 1735 se descubrió, en 1800, ya en 2737 a.C. se hablaba, y Mechulán la descubrió mucho después. Pero la marihuana, como decía recién Jaime, tiene todo esto. Ahora tenemos una sustancia que tiene nada más que esto, que es la parte no psicodisléptica. No digo que sea la única ventajosa, ¿Mochila pero la no dejo acá? diapositiva. Ya terminó. Penúltima diapositiva. Que esto me pareció re importante de este año enero, que en una revista de dolor, sueño y ansiedad dicen: a pesar del aumento en el mercado de la comerciabilidad de los productos CBD, hay que tener cuidado por el costo, la velocidad de acción, las escalas de limitación de su aprobación, de las aprobaciones científicas. Y otro señor que estaba en esa misma mesa que yo escuché decía que la composición de los productos es un importante factor cuando uno habla de CBD. Entonces decía Russo, americano, ¿qué pasa con cualquier preparación de CBD? Es probablemente totalmente distinto en su función que los otros componentes, si hay alguno. Y esto, que me lo tendría que pagar, ya lo dije, aparte porque son estas cosas, estos acrónimos que a mí me encantan, como a todas las hipertimias que hacen asociación maníaca, que yo digo que las potenciales, te la regalo Adriana para empezar tu charla la próxima vez, las potenciales indicaciones terapéuticas del CBD son, acá dice cannabidiol y acá dice cefaleas, muchos papers, alimentación, no tantos papers, pero Andrea López Mato lo dice porque leyó papers hace 20 años. Neuropsiquiatría, es decir, Parkinson, epilepsia. Niños, en niños lo que no tenemos, y yo sí le iba a preguntar a Cuquier, pero no llegué, es dosis en niños. ¿La dosis es lo mismo, mililitro, kilo de peso, o la dosis es distinta? Yo creo que no está estipulado. Sigamos con cannabidiol. Ansiedad. Demostrado muchos papers y se habló de esto como ansiolítico, y de esto hablan los pacientes. Bactericida, me faltaba la B, chicos, cuando yo quería hacer este acrónimo, y surgió el paper en Medscape de la acción bactericida del cannabidiol. Viste que esto porque la gente me copia, saben que yo digo que el mundo me copia. Y insomnio, de dolor y las otras cosas del síndrome sensitivo central, es decir, piernas inquietas, cefalea, dolores miálgicos y irritabilidad, pero irritabilidad no solo en autismo, como descontrol de impulsos, o oncológicos, no para que no te agarres el cáncer, sí para que te banques la quimioterapia. Y la L me dio para decir los demás, qué va a pasar con otras indicaciones. Así que con esto me despido. Surge la última diapositiva que dice: gracias, Andrea Márquez López Mato. Vieron que me lo sabía, ¿eh? Que sin diapositivas igual pude empezar a decirlo. Dale. Preguntas para Jaime y para mí. Bueno, muchas gracias a ambos. La verdad, un lujo, un placer. Muy agradecida a ambos. Había ahí una pregunta respecto de si hay información sobre psicosis posparto. ¿Alguna experiencia? No. Bueno, no sé qué dice Jaime. Yo creo que no. La psicosis posparto es absolutamente hormonal. O sea que en la psicosis posparto tampoco van los antipsicóticos. Antes yo usaba lanzapina. Ahora lo que lo sigo usando, ¿eh? Ahora lo que más se usa en la psicosis posparto, que en el país es muy caro, es brexanolona,
que es una progesterona natural, una pregnenolona del sistema nervioso central. Impacto negativo, hay que darlo por suero, 48 horas de internación la embarazada. Impacto positivo, no hay que suspender lactancia, en España es donde más tienen experiencia, y se interna la embarazada con el bebé. O sea que no creo que esto sea lo indicado, al menos no hay indicación para esto ni para otros antipsicóticos. Jaime, ¿tenés alguna experiencia para comentar? No tengo experiencia de psicosis posparto tratada con CBD. Me parece que ya lo que se podía decir lo comentó Andrea, y tampoco he visto publicaciones acerca de psicosis posparto tratada con CBD. Yo la verdad que a mí me da un poco la sensación, no sé si percibieron que en la clase que armé pongo la fecha, porque siempre me pasa de que trato de fijar que decir lo que dije en este momento puede cambiar totalmente dentro de poco, porque el campo de investigación en cannabis se va renovando totalmente. Entonces, yo la verdad dejo abierta la duda de si puede llegar a ser efectivo o no, pero en base a mi experiencia personal y a lo que he leído, no he encontrado información. Parece que yo mostré de Bertrand Russell, que todo en ciencia es incierto, Claro. ¿no? Como que todo es temporario, y es cierto, lo que decimos hoy como muy Bueno. seguro puede no ser igual mañana, pero hoy aprovechémoslo. Hay una pregunta aquí, en pacientes con psicosis que continúan consumiendo THC, ¿se podría usar CBD como coadyuvante? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad, no sé si recuerdan que yo cité ahí que los casos en los que por restos en pelo, aquellas personas que tenían mayor concentración de CBD tenían menor severidad de síntomas psicóticos positivos y menor severidad de trastornos cognitivos. Entonces, también sabemos que el CBD es un antagonista alostérico del receptor CB1, que sería el principal sitio de acción en deleterio que tendrían las altas concentraciones de THC en personas sensibles como personas con trastornos psicóticos. Entonces, si lo pensamos de un nivel molecular, tendría lógica. En base a mi experiencia personal, a mí me ha pasado, por ejemplo, con un paciente que tenía comorbilidad, esquizofrenia y trastorno de problemática de consumo de sustancias, tenía antecedentes de cocaína, no era un problema principal en este momento, pero bueno, yo la verdad que lo venía acompañando muy prolijamente con un aceite que preparaba la familia con alta concentración de CBD, pero el paciente en simultáneo compraba cannabis prensado y fumaba todo el día. Y entonces eso fue una situación que, visto y considerando, o sea, teniendo en cuenta que el ideal sería que no consuma, pero dado que esa instancia no era lograble, la verdad es que yo trabajo desde la reducción de riesgos y daños, que es una alternativa pragmática, digamos, de qué podemos hacer con lo que tenemos, y entonces la familia acudió a la ONG que era su referencia, consiguió flores altas en CBD, y el cambio fue rotundo, de un día para el otro, todo lo que tenía que ver con la ansiedad, la irritabilidad, la hipertimia que presentaba constantemente desaparecieron, lo cual a mí me llevó a pensar de que no eran síntomas propios, o sea, nucleares de su trastorno, sino que eran síntomas sobreagregados por el alto consumo de THC que manifestaba todo el día, y eso se corrigió. Entonces, ya hay varios trabajos publicados de psicosis y consumo problemático de marihuana en el cual han indicado aceites altos en CBD y han logrado una mejora clínica. Entonces me parece que en esos casos sí sería interesante, porque, repito, el CBD podría actuar directamente mejorando el trastorno de base e inhibiendo el efecto del THC sobre el receptor CB1, o sea, tiene toda la lógica. A ver, ¿no? A lo que dijo Jaime, porque es muy bueno. Yo tengo 2 pacientes uruguayos graves. Uno es un bipolar grave con varias internaciones, el otro es un autista que nunca tuvo internaciones porque no sale de la casa,
el bipolar consumía THC en altas dosis. De acuerdo con la madre, lo fuimos cambiando porque parece que en Uruguay también se vende cannabidiol de cogollos, de flores, con muy poco THC. Mejoró terriblemente, acordando con concordancia totalmente con Jaime. Él primero pensaba que seguía fumando THC, y fumaba cannabidiol y está muchísimo mejor. No está psicótico, que como dice Jaime, no sabemos si era el THC o era una psicosis bipolar, y al autista del adulto, no le hizo nada, que es otra cosa que uno diría, bueno, acá funciona. Él no me modificó en nada, pero son 2 hermanos y tengo la única experiencia que tengo. Andrea, aquí dosis en dolor y asociación con analgésicos. La dosis de un dolor generalmente es 100 miligramos día, por eso digo que es más alta que la que tiene el Cambis. No tiene interacción con analgésicos, salvo que uno pase de esa dosis, y entonces sí tiene joroba, la famosa P450 hepática, pero menos que el analgésico en doble dosis. Me explico. No sé, paracetamol, ibuprofeno, joroban más el hígado cuando uno los toma. Por ejemplo, ibuprofeno en 600 miligramos que tomar 300 de ibuprofeno más cannabidiol. Bueno, hay una pregunta de YouTube que me gustaría aclararle a María Belén Soria, que pregunta... Que fue la primera que se conectó, o sea que tiene derecho a preguntar porque fue la primera que se conectó, yo lo vi. Sí, dice que si al activar el receptor de serotonina, es decir, que se recapta más serotonina, por ende empeora el estado depresivo. Creo, María Belén, que estás confundiendo el receptor con el recaptador presináptico. A ver, muy bien, Leandro, se ve que sos mi alumno. Una cosa es la bomba de recaptación de serotonina, que está aumentada su acción en las depresiones y por eso disminuye la serotonina en la sinapsis, y otra es la acción de la serotonina en cada uno de sus receptores. En el 2 antidepresivo, en el 1 ansiolítica, en el 3 antiemética, en el 4 antiobsesiva, o sea que actúa directamente por acción sobre el receptor 1A, que es el ansiolítico, que es donde actúa, pero acá en el país no hay más, buspirona como ansiolítico no benzodiazepínico y vortioxetina en su acción ansiolítica. No aumenta la serotonina en general. Jaime, yo tengo una pregunta, si podés ampliar un poquito o si sabés algo más sobre psicosis en Parkinson, porque parece muy promisorio en tanto que el mecanismo de acción no afectaría a los receptores dopaminérgicos. Sí, totalmente. De hecho, no llegué a exponerlo por temas de tiempo, pero el último caso que tenía para presentar es una paciente de 95 años que estoy acompañando, que tiene un síndrome demencial. A mi criterio, por lo menos clínicamente, todavía, bueno, por las limitaciones de traslado y demás, no pudimos hacer la interconsulta con neurología, pero tendría una demencia quizás por cuerpos de Lewy, que tiene síntomas parkinsonianos también. Y la verdad es que empeoró con las alucinaciones visuales y la interpretación psicótica, e intenté subir el haloperidol y ya en 1,5 miligramos presentaba un parkinsonismo y un malestar que era intolerable. Intenté subir la quetiapina y en 25 miligramos presentaba un malestar y una hipotensión muy marcada. Y entonces iniciamos cannabidiol, la fórmula farmacéutica, 100 miligramos por mililitro, lo iniciamos en 0,1 mililitros a la mañana y 0,1 mililitros a la noche, es decir, estamos hablando de 20 miligramos de CBD al día, y la paciente mejoró y desaparecieron las alucinaciones. Y eso se sostuvo durante unas semanas hasta que yo reduje el haloperidol y volvieron las alucinaciones, y ahí dupliqué la dosis. 20 miligramos de CBD a la mañana, 20 miligramos de CBD a la noche, y las alucinaciones volvieron a remitir, y por un cuadro de hipotensión
se decidió retirar la quetiapina y la paciente sostiene la mejoría con respecto a las anomalías psicóticas. Entonces acá podemos ver lo valioso, me parece, de esta herramienta que yo, a ver, en un momento se presentó de que yo estaba acá para desasnar. Bueno, refuto eso, o sea, agradezco que me valoren, pero yo lo refuto. Yo realmente a lo que vengo es a sumar una mirada, ¿sí? A sumar una perspectiva. Yo creo que todas las perspectivas son valiosas y hay un paciente para cada perspectiva, cada manera de ver la psiquiatría. Y, y entiendo perfectamente que haya gente que no se sienta segura, que esto es algo muy nuevo, que son indicaciones off-label. La realidad es que con respecto a los pacientes que tienen sensibilidad a los síntomas parkinsonianos, es una herramienta, yo diría que no, es difícil encontrar un punto de comparación. Es difícil de encontrar, es difícil encontrar otro antipsicótico que no genere, que no genere parkinsonismo, porque a mí me ha pasado de encontrar empeoramiento del Parkinson con quetiapina también, a bajísimas dosis. Hay pacientes que son extremadamente sensibles y la verdad que el CBD tiene un mecanismo antipsicótico diferente a los antipsicóticos que conocemos. En parte se comparte con los antipsicóticos atípicos, pero en parte también se comparte para ser un antiinflamatorio. Entonces, realmente yo creo que esa es una población diana de esta terapéutica y espero que con el correr de los años la experiencia clínica me dé la razón o eso, si me tiene que refutar, me refute también. Pero sí, sí, muy realmente promisorio. Muy promisorio, sí. Muy promisorio. Aquí hay una pregunta si hay alguna experiencia en TOC, si saben. Yo no tengo. Bueno, yo sé de gente que... No tengo ni leí, a lo mejor Jaime sí. Yo sé de gente que tiene experiencia en haber mejorado el TOC. Yo particularmente no tengo pacientes que hayan mejorado, que me hayan consultado por TOC y la utilización de cannabis, que me parece como un punto de partida también necesario como para pensar esta terapéutica. Y los casos por otros colegas que sé que han mejorado son personas que han mejorado por la vía inhalatoria, que la verdad que por lo menos con lo que tenían disponible de utilización de vía oral, no habían encontrado una respuesta y que han mejorado por la vía inhalatoria, y eso quizás, y solo quizás, tendría un fundamento farmacocinético, que es que el CBD tiene mucha mayor afinidad citocromal que el THC en el hígado. Entonces, la absorción por vía oral de CBD es muchísimo menor que la que se logra, por ejemplo, por vía inhalatoria, salteando ese primer paso hepático, y que entonces eso quizás podría generar una biodisponibilidad que incluso genere la mejoría en esos casos, pero esto es pensando qué es lo que podría haber llegado a pasar en un caso referido por otro colega, digamos. No es un caso de un paciente mío. Y aprovecho un poquito la interrupción de que la semana pasada se preguntó sobre interacciones entre CBD y la motrigina, y eso quedó picando, y yo lo quería retomar porque yo tengo 3 pacientes que ya vienen utilizando, digamos, pacientes con perfil de tendencia a la depresión crónica, que uno nunca termina de ver en claro si forma parte de una depresión unipolar o bipolar, ¿no? Como pensarlo de distintos aspectos, o es un trastorno de personalidad. Una sola de estas pacientes tiene antecedente de haber tenido una manía, y los síntomas depresivos, la verdad que mejoraron con la motrigina a dosis bajas, la motrigina 50 miligramos, 75 miligramos, junto con CBD, por vía oral sublingual, y la verdad es que los pacientes manifiestan, al menos una paciente me manifiesta, por ejemplo, que lo que utiliza es el CBD por la mañana, y eso ya la resetea como, no, resetea no es la palabra que utiliza, la predispone de una manera diferente a arrancar el día. Entonces ahí me parece que hay una interacción interesante, como la podríamos pensar entre la motrigina y un antipsicótico atípico, también para tratar la depresión en este tipo de casos,
la asociación La Motrigina y CBD, y ya a la paciente que hace más tiempo la vengo acompañando, hace 2 años y medio que viene utilizando esta conjugación y no ha presentado ningún tipo de alteración clínica. Por una cuestión de tiempo tenemos que terminar. Hay preguntas respecto de si una gota es igual a 5 miligramos. Si pueden terminar de aclarar esto para finalizar. No. Acá preguntan eso. Primero tendríamos que pensar una gota de qué, ¿no? Hay gente, uno escucha de todo, ¿no? en el marco de acompañar personas, sobre todo porque la tradición del cannabis tiene mucho de autotratamiento. He escuchado gente que utiliza el cannabis en gotas, ¿no? que lo hace en gotas. La verdad que desconozco cuál es la medida de las gotas. Yo generalmente recomiendo comprar una jeringa de 1 mililitro e ir dosificándolo de 0,1 a la vez, y si no, son los goteros de aceites no industriales. Para tener una idea, si hacemos una cromatografía, un aceite con una buena concentración más o menos tiene 10 miligramos por mililitro, y la gota más o menos tiene 10 gotas por mililitro. Algunos goteros tienen microgotas y tienen 25 gotas por mililitro. Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es dividir la dosis por el tamaño de la gota. Si entran 10 gotas en 1 mililitro, eso quiere decir que cada gota tiene 1 mililitro de cannabinoides, y si es una gota más pequeña, tendría 0,5 miligramos de cannabinoides por gota. Pero bueno, es una cuentita que hay que hacer. Sí. En realidad, el cannabis de cada paciente. Además, yo voy a contar algo, Adriana, para terminar con una risa. Sí. Un paciente muy conocido que yo le daba gotas de clonazepam porque decía que todo lo dopaba. Entonces me dice, bueno, Andrea, logré con media gota estar bien. Entonces yo obviamente le digo, es imposible media gota. No, sí, con media gota. Yo te voy a mostrar que yo tomo media gota. Vino al consultorio, agarró el gotero de una marca conocida de clonazepam, en una cucharita puso una gota y tomó la mitad. O sea que eso muestra el efecto placebo de gota, sí, gota y media, 2 gotas. Obviamente. El cannabis salió inicialmente en la presentación de solución porque estaba pensado para la dosis mucho más alta que se necesita para epilepsia refractaria, que es el único uso hasta ahora autorizado. Pero ya pronto salen gotas. Ya está al salir, y bueno, obviamente va a ser mucho más fácil de dosificar, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Adriana, sobre todo los ansiosos. Viste que yo digo que a los ansiosos tomar algo en gotas les fascina. Ese es el único modo de acción de las gotas de Bach. Les fascina cada 2 horas ponerse 2 gotitas. O sea que cuando esto salga en gotas, para un ansioso ponerse 2 gotitas sublinguales cada 3 horas, le va a dar más efecto que ponerse 1 mililitro 3 veces por día. Ni hablar, hay un efecto, ¿no? Metaplacebo, digamos. Ni hablar. Bueno, muchísimas gracias, un lujo, un placer, y bueno, los esperamos a todos el miércoles 28 a las 19 horas en la clase final, donde va a estar el doctor Morante, también Adriana Rivetti. Sí, para hablar un poquito de mi parte, para cerrar un poco y aclarar un poco de lo que tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con la práctica off-label. Y el doctor Morante, la verdad, un lujo también, que es un experto absoluto en este tema, y va a finalizar la charla del próximo día. Lo que más nos importa es qué vino va a haber en el cóctel. ¿Cómo? ¿Qué vino va a haber en el cóctel? Bueno, nos vamos a enterar el próximo miércoles, de la semana próxima. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Gracias a todos. Antonio, Andrea, Adriana, saludos, gracias a todos. Confirmen los que van a asistir, por favor, a través del APM o del correo electrónico. Muchísimas gracias.
Gracias. Dale, Lea. Adiós.